Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, les voy a pedir que en el chat me escriban el nombre como un control de asistencia. A ver, nombre, primer apellido. Por favor. Solo para un pequeño control, ¿verdad? No tuvieron problema con la tarea. ¿Me escuchan? Ok. Por favor, quien va entrando a la reunión, se me anota su nombre, primer apellido en el chat para control de asistencia.
Bueno, entonces vamos a comenzar, ¿verdad? Pantalla, darla. Vamos a continuar con... Entonces hoy entramos bosquejo de gráficas, que ya habíamos empezado con el análisis de la primera derivada, ¿verdad? Entonces vamos a continuar el día de hoy. Este tema si viene en examen, el examen de 10 puntos. Creo que el examen no va a ser de selección múltiple, sino que va a ser desarrollo. Me van a tener que mandar la resolución fotos en el campus virtual. Creo que es un poco complicado, entonces va a ser por el correo electrónico institucional y eh, en, en una hora, ¿verdad? Dentro de la hora que están haciendo el examen. Pero va a quedar registrado en el campus virtual. La foto, creo que mejor va a ser así, el desarrollo en la foto me la van a enviar por correo electrónico. Porque no aplica para este tema, no lo veo correcto. Necesita todo un desarrollo solo para aplicarle selección múltiple o verdadero y falso. No, tengo que ver un desarrollo y evaluar. Entonces estamos bosquejo de gráficas con criterios de derivada. Ya vimos en la primera derivada que si la primera derivada en un intervalo donde se hace un cuadro de variación, si es mayor que cero, significa que es creciente, ¿verdad? Y si es menor que cero, es que es decreciente. Eso vimos, ¿verdad? Ahora vamos con la segunda derivada, que todo eso, el último tema de la clase anterior, más lo que vemos ahorita, se va a aplicar para hacer bosquejar una gráfica. Bien, entonces bosquejo de gráficas con criterios de derivada y asíntotas. Esos son los temas de hoy. Ahora, tema 1, segunda derivada y concavidad. En el análisis de una función, la concavidad indica hacia dónde abre la gráfica de una función. De esta forma utilizaremos los términos cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, como se muestra en la tabla. O sea, cóncava hacia arriba, esta es la forma que toma la curva, se abre para arriba, ¿verdad? Entonces, no confundir, ¿verdad? Cóncava hacia arriba, como una sonrisa, digamos, la forma de una sonrisa, y cóncava hacia abajo, como forma una tristeza, ¿verdad? Triste, entonces no confundir de cóncava hacia arriba, a veces la ponen al revés, ¿verdad? No, cóncava hacia arriba es eh, lo que se analiza que en la segunda derivada nos ayuda a determinar, ¿verdad? La concavidad de la gráfica. Bueno, aquí se puede observar la gráfica de una función y igual f de x. Aquí dice el eje x, aquí este es el eje x. Pero el punto de la gráfica donde se da cambio con concavidad se conoce como punto de inflexión. Entonces aquí se observa, esta es la gráfica de una función. En esta parte es cóncava hacia arriba, ¿eh? Y en esta parte es cóncava hacia abajo. Entonces aquí el punto, podré marcarlo, donde hay cambio de concavidad se conoce como punto de inflexión, es decir, donde cambia de cóncava hacia abajo o hacia arriba, o en otros casos de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, la curva de la gráfica.
Recomiendo, ahora las gráficas en los ejercicios los van a hacer a mano, pero hay un programa que es fácil de hallar, que se llama GeoGebra. GeoGebra, ese les puede, ahí grafica, ahora, pueden hacer gráficas de cualquier función, ¿verdad? La GeoGebra. GeoGebra. ¿Es una aplicación, ingeniero, o es una página? Es una página. Pero así se escribe, así como usted lo dijo. Sí, geo de tierra, ¿verdad? Ajá. GeoGebra, y gebra de las últimas sílabas de álgebra. Ajá. Entonces les puede, no quiero que las gráficas no me las van a presentar así de ahí, sino que me las van a hacer a mano, pero con eso se orientan para ver mirar que no se están equivocando, pues. Porque el análisis lo tienen que hacer y entonces ese pueden como auxiliarse para confirmar de que están haciendo gráficas bien, ¿verdad? Para hacer una gráfica hay que hacerlo, darles valores a X. Ahora, un punto de inflexión de una gráfica es un punto donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o viceversa. Se da donde la segunda derivada de X es igual a cero. Entonces recuerdan lo último que vimos, que para primera derivada donde se hace cero puede haber un punto máximo o mínimo para primera derivada. Entonces, donde la segunda derivada se hace cero, el valor de x, ahí puede haber un posible punto de inflexión. Bueno, criterio de concavidad. Entonces esta definición dice, sea una f una función para la cual la primera derivada existe en un intervalo AB, ¿verdad? Es decir, para que exista segunda derivada tiene que existir en primera. Entonces, si la segunda derivada es mayor que cero para todo x en ese intervalo AB, desde A a B, entonces la gráfica es cóncava hacia arriba en AP. Y si la segunda derivada es menor que cero para todo x en AB, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo en ese intervalo AP. Es decir, que si es positiva la segunda derivada, es cóncava hacia arriba, y si es negativa es cóncava hacia abajo. Eh, Ejemplo 1. Hay los intervalos donde las siguientes funciones son cóncava hacia arriba y cóncava hacia abajo, y determine dónde tienen punto de inflexión. Entonces tenemos estos ejemplos. Tenemos la función y igual x cuadrado más 3x menos 1. Entonces sacamos la primera derivada. Primera derivada de x cuadrado 2x, la de 3x es 3 y de menos 1 es 0. Entonces nos queda primera derivada de la función 2x más 3. Bien, entonces a eso tenemos que sacar la segunda derivada. La segunda derivada de 2x sería 2, ¿verdad? De este 0, entonces queda la segunda derivada de la función sería 2. Segunda derivada. Entonces, como la segunda derivada da un valor constante positivo, significa que la gráfica de la función es cóncava hacia arriba, siempre. Entonces ahí no hay cambio de concavidad porque como da una constante positiva, la gráfica va a ser cóncava hacia arriba siempre. Cóncava hacia arriba es decir, una forma de cara feliz, ¿verdad? La curva. A ver,
decir que tiene este comportamiento, una curva así, ¿verdad? Para arriba, una cara, ahí salió una sonrisa torcida, ¿verdad? Bien. Y en este caso, cuando la segunda derivada da una constante, ahí no hay punto de inflexión, ¿verdad? No existe punto de inflexión en esos casos cuando la segunda derivada da una constante, ya sea positiva o negativa. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la función inciso B, nos piden lo mismo, ¿verdad? La concavidad. Entonces nada más que nos dan otra función, menos 3x cuadrado menos 7x más 6. Sacamos la primera derivada. Para hallar la segunda, tenemos que primero hacer la primera, ¿verdad? Menos 6x menos 7, ¿verdad? Se pasa a multiplicar 2 por 3 menos 6. Queda un exponente menos 7x queda menos 7. Y la derivada de 6 es 0. A esto le aplicamos derivada para sacar la segunda derivada. Derivada de menos 6x es menos 6 y la de la constante queda 0. Entonces, como la segunda derivada da un valor constante negativo, significa que la gráfica de la función menos 3x cuadrado menos 7x más 6 es cóncava hacia abajo siempre, porque la segunda derivada da una constante negativa. Es decir, de menos infinito hasta infinito, y no tiene punto de inflexión. Bueno, inciso C. Entonces, como da una constante, no tiene punto, repito, ¿verdad? Entonces, si la segunda derivada da una constante, se puede determinar la concavidad, pero no va a haber cambio de concavidad. Va a ser una sola. En este caso es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Siempre. Cóncava hacia abajo. Es decir, que la concavidad, así, ¿verdad? De tristeza, ¿verdad? Una curva triste. Ahora, para el inciso C, ¿verdad? Nos piden vamos a analizar la concavidad y si hay punto de inflexión para esta función x a la 3 más 3x cuadrado menos 9x menos 8. Entonces la primera derivada de esto sería 3x cuadrado, que este pasa a multiplicar 3x cuadrado más derivada de 3x cuadrado, 6x menos 9. De 9x su derivada es 9 y de menos 8 es 0, que ya no se escribe. Entonces la primera derivada, 3x cuadrado más 6x menos 9. A esto sacamos la derivada para hallar la segunda derivada de la función. Derivada de esto, 2 vas a multiplicar, queda 6, se le resta 1 al exponente, 6x, y derivada de 6x queda constante 6. Y la de este 0 que ya no se escribe. Bien, entonces aquí ya no queda una constante, sino que queda una función, ¿verdad? Entonces, decimos que si la segunda derivada es 0, si 6x más 6 es igual a 0. Es decir, que el punto de inflexión se da donde la segunda derivada se hace 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La función que nos dio igualarla a 0 para ver si hay y despejar para x para determinar el posible punto de inflexión. Porque 6x más 6 igual a 0. 6 pasa al otro lado a restar, ¿verdad? 6 queda multiplicando a x, pasa al otro lado a dividir, entonces x es igual a menos 1. Es decir, que aquí va a haber un posible punto de inflexión. Entonces, se hará una tabla de variación similar a la que se hizo para hallar dónde una función es creciente y decreciente con primera derivada, solo que la tabla que se elaborará para segunda derivada será para determinar dónde la función es cóncava hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Entonces, en torno al valor de menos 1 definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba.
valor que esté dentro del intervalo, que no sean valores del extremo del mismo. Y si 0 está dentro de un intervalo, es conveniente elegirlo como punto de prueba, ¿verdad? O sea que ahí es similar al análisis que se hizo con primera derivada. Entonces evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces hacemos un cuadrito, ¿verdad? Una tabla de intervalos, suponiendo que el posible punto de inflexión fue -1, entonces desde menos infinito hasta -1 y de -1 hasta más infinito, estos son los intervalos que van a ver, ¿verdad? Punto de prueba, aquí elegimos -2 porque debe ser un número que esté antes de -1, ¿verdad? No se puede elegir aquí, tener cuidado. A veces se eligen puntos y ahí el problema desde el inicio está mal, ¿verdad? Entonces tienen que ver que el punto de prueba esté antes del extremo, ¿verdad? En este caso. Y el punto de prueba para -1, 0 sería 0, ¿verdad? Porque conviene, ¿verdad? Está a 0, está delante de -1. Y aquí ponemos la segunda derivada que nos dio, ¿verdad? Y acá la segunda derivada porque aquí se van a evaluar los puntos de prueba que elegimos. Entonces aquí evaluamos 6 por -2 más 6 da, -12 más 6 -6. Y aquí 6 por 0 más 6 da 6. Observen que se parece a la... O sea que un problema para hacer la gráfica de una función polinómica tienen que ser dos tablas de variación en muchos problemas. Solo cuando la segunda derivada es constante, ahí no tiene sentido, ¿verdad? Por ser tabla de variación, porque la constante dice la concavidad que tiene siempre, pero acá cambia, ¿verdad? Entonces aquí ponemos el signo que nos dio después de evaluar en la segunda derivada. Aquí dio negativo y aquí dio positivo. Bien. Entonces el signo, como acá da negativos, aquí ponemos la concavidad. Ahora, yo lo pongo en palabras, pero ustedes pueden poner solo la curva. Cóncava hacia abajo, como es negativo, solo la curva acá. Y aquí es positivo, es que es cóncava hacia arriba. Por tanto, se concluye que esta función es cóncava hacia arriba de -1 hasta infinito y cóncava hacia abajo de menos infinito hasta -1. Y tiene un punto de inflexión en x igual a -1. No sé, ¿se entiende este ejercicio? Sí, ingeniero. Bien. Sí, es que me contestan porque que en el chat no lo estoy viendo. Ahorita que comparto pantalla, cuando haga alguna pregunta, por favor. Bien. Ahora, inciso D, vamos a hacer el mismo análisis, determinar dónde la concavidad para otra función. Entonces nos dan y igual menos x cubo más 3x cuadrado menos 10x. Entonces la primera derivada va a ser menos 3x cuadrado, derivando el primer término, derivada de esto sería 6x y derivada de menos 10x menos 10. La segunda derivada es derivar en la anterior, ¿verdad? La función anterior quedaría menos 6x, los vamos a multiplicar menos 6x, y derivada de 6x, 6. El de menos 10 queda 0, no se escribe. Bien, la segunda derivada, entonces hacemos el análisis. Después de derivar, me gusta escribir esto. La segunda derivada de x va a ser igual a 0 si la expresión que tenemos acá la igualamos a 0 y vamos a ir despejando para x. Entonces, menos 6x más e igual a 0, 6, que suma, pasa al otro lado a restar. Menos 6x
Menos 6 multiplica X va a pasar a dividir con su signo. Recuerden que si multiplica o divide pasa con su mismo signo al otro lado. Pues si se despeja, solo cambia si está restando o sumando, es que cambia, pero esto es un pequeño recordatorio de álgebra. Bien. Que me están reportando que alguien la sacó de reunión. Un compañero, dicen. Tiene que salir y volver a entrar, ¿verdad? Para que da ese problema, ¿verdad? No sé. Tal vez pueden escribirle en el chat ahí, ¿verdad? Ya nos está sacando esto. Bueno, okay. Sí, ya me reportó, ya ingresó. Bueno, la primera de, entonces, el posible punto de inflexión, ¿verdad? Da 1, ¿verdad? Después de despejar para X. Entonces, en torno al valor de 1 definimos intervalos y para cada intervalo elegimos un punto de prueba. Entonces, evaluamos cada punto de prueba en la función de la segunda derivada. Entonces sería, intervalo sería de menos infinito. El primero sería de menos infinito hasta 1. Aquí estaría 1. No lo escribí para no manchar acá, pero aquí fue la división de que este es el posible punto de prueba y el otro intervalo de 1 hasta más infinito. Elegimos punto de prueba, 0 acá porque conviene, ¿verdad? Y es el más cercano también, antes de 1 y aquí 2. Y el tercer renglón pongo la función que me dio la segunda derivada. Aquí sustituyo, ¿verdad? El punto de prueba menos 6 por 0 más 6 da 6. Aquí menos 6 por 2 más 6 da menos 6. Entonces aquí abajo pongo el signo y aquí cóncava hacia arriba. Recuerden, aquí pueden poner, en vez de la palabra, pueden poner, cuando estén haciendo el ejercicio, para arriba, así la curva, una sonrisa, ¿verdad? Y aquí una presión de tristeza cóncava hacia abajo, ¿verdad? En la curva, presión de tristeza en las caritas, como las que salen las caritas amarillas, ¿verdad? De emoticons. Bueno, se concluye que la función es cóncava hacia arriba de menos infinito hasta 1, ¿verdad? Y cóncava hacia abajo de 1 hasta más infinito y tiene un punto de inflexión en 1. Hay punto de inflexión porque hay un cambio de concavidad, ¿verdad? Hay casos que no hay cambio, entonces ahí no hay punto de inflexión, pero aquí sí hay punto de inflexión, ¿verdad? Bien, entonces existe, eso es para analizar la concavidad, la segunda derivada. Pero para segunda derivada existe la prueba de la segunda derivada. ¿Se acuerdan? La prueba de la primera derivada era para hallar el máximo y mínimo es lo último que vimos la clase pasada, con la tabla de variación para primera derivada, ¿verdad? Si antes crece y decrece es que hay un máximo, y si antes de un punto la curva decrece y después crece es que hay un mínimo, ¿verdad? Pero con con la segunda derivada se puede probar, dice, sea fx dos veces diferenciable en el punto donde, y dos veces diferenciable, entonces, inciso A, x igual a c es un máximo local, dos veces diferenciable en el punto crítico, ¿verdad? Punto crítico es donde la primera derivada se hace cero, ¿verdad? Entonces, x igual a c va a ser un máximo local de f siempre que la derivada de c sea igual a cero y la segunda derivada menor que cero. Ojo, aquí hay que tener cuidado que el máximo en la prueba de la segunda derivada, máximo es si la segunda derivada da negativo, menor que cero. O sea, no vayan a confundir que máximo corresponde a positivo, o sea, va a ser un máximo si la segunda derivada evaluada ahí es negativa, o sea, lo contrario.
El máximo si es negativo y va a ser, y x igual c, va a ser un mínimo local de f siempre que la primera derivada en ese punto sea 0, que es un punto crítico, y aquí me faltó, me pasó esto, me faltó la comita. Y la segunda derivada sea mayor que 0, es decir, que en la prueba de segunda derivada va a haber un máximo si la segunda derivada es negativa y va a haber un mínimo si es positiva, es decir, lo contrario de sentido. Este criterio se usa para evitar hacer tabla de variación con primera derivada, para hallar extremos relativos de una función polinómica. Bien, ejemplo 2, encuentre, ¿qué nos pide? Encuentre los extremos locales o relativos, no importa la palabra local y relativo, es lo mismo, ¿verdad? De la función f de x igual x cuadrado menos 8x más 3, aplicando la prueba de la segunda derivada. Entonces, solución. Entonces, aquí hallamos la primera derivada de esta función. Derivada de x cuadrado, 2x, derivada de menos 8x, menos 8, y de 3, 0, ¿verdad? Solo quedan dos términos. Entonces, entonces tenemos que despejar decimos, la primera derivada de x es igual a 0 si 2x menos 8 es 0. Esto es para hallar los puntos críticos. Puntos críticos se hallan con la primera derivada, es decir, donde se hallan 0, ¿verdad? Entonces, despejando para x tenemos 2x menos 8, el 8 de restar pasa a sumar, y después el 2 que multiplica pasa a dividir, queda menos 4, ¿verdad? Menos 8 entre 2, menos 4. Entonces, x menos 4 es el punto crítico de la función x cuadrado menos 8x más 3. Entonces ahora procedemos a calcular la segunda derivada. Entonces la segunda derivada de esto nos va a quedar una constante 2. Constante 2, ¿verdad? Derivada de 2x, 2 y de menos 8 se hace 0. Entonces queda 2 positivo. Entonces como da un valor constante positivo, indica que x igual menos 4 es un mínimo local de la función. Como da negativo, la segunda derivada, como da positivo, entonces lo que hay ahí es un mínimo local, ¿verdad? Entonces recuerden que hay que tener cuidado acá. No es como en primera derivada, que si es mayor que 0, la derivada que es, ¿no? Aquí si se evalúa el punto crítico en la segunda derivada y da negativo, es que hay un máximo local, ¿eh? Y si da positivo, es que hay un mínimo local. Aquí dio positivo el segundo caso acá. Entonces, como da una constante positiva, entonces hay un mínimo local en x igual a menos 4. No sé, preguntas en esto deben tenerle ojo, ¿verdad? Ingeniero, ¿Sí? ¿por qué ahí en el segundo paso que dice x es igual a negativo 8 entre 2? Porque el 8 está negativo, si lo había puesto positivo. Ah, sí, ¿verdad? Ah, ese error, ¿verdad? Vamos a... Sí, gracias. Vamos a... Bueno, da tiempo acá. La próxima reunión, como no, ya nos va a sacar esto, aquí lo voy a... Es 8, sí, entonces da positivo 4, es el punto crítico. Pero la verdad que no altera, ¿verdad? Pero sí, esto lo tengo que corregir, ¿verdad? Sí, disculpen ese error. De negativo pasa sumando, ¿cierto? Sí, ahí, gracias. Bueno, el punto crítico es 4, ¿verdad? Entonces, vamos acá. Ahí, positivo. Sí, se me fue ese detalle ahí. Bien. Sí, entonces la segunda derivada sí queda 2 positivo. Entonces significa que siempre
como la derivada positiva, va a haber un mínimo local, solo que va a quedar en x4 positivo, que aquí había cometido ese error ahí, ¿verdad? Bien, nos quedamos acá para, y a las, ¿qué horas son? A las 8, a las 9, la otra reunión ya les voy a mandar el enlace, ¿verdad? Entonces, porque ya nos está sacando. Entonces, voy a corregir esto, también voy a aprovechar esta. Bien, entonces hay un mínimo local porque da positivo la segunda derivada. Bien, entonces quedamos acá porque ya esto ya termina, ¿verdad? Entonces a las 8 ya les mando el enlace para a las 9. A las 9. Ya ahorita mando el enlace.